El patriotismo. Bakunin. Capítulo 5. El patriotismo, en el sentido complejo que se atribuye ordinariamente a esta palabra, ha sido una pasión y una virtud popular. Con la historia en la mano, no dudo en responder a esta pregunta con un no decisivo, y para probar al lector que no me equivoco al contestar así, le pido permiso para analizar los principales elementos que, combinados, de una manera más o menos diferente, constituyen lo que se llama patriotismo. Estos elementos son 4. Primero, el elemento natural o fisiológico. Segundo, el elemento económico. Tercero, el elemento político y, cuarto, el elemento religioso o fanático. El elemento fisiológico es el fondo principal de todo patriotismo, sencillo, instintivo y brutal. Es una pasión natural que, precisamente por ser muy natural, está en contradicción con toda política, y lo que es peor, dificulta el desarrollo económico, científico y humano de la sociedad. El patriotismo natural es un hecho puramente bestial que se encuentra en todos los grados de la vida animal y hasta cierto punto en la vida vegetal. El patriotismo, tomado en este sentido, es una guerra de destrucción. Es la primera expresión humana de ese grande y fatal combate por la existencia que constituye todo el desarrollo, toda la vida del mundo natural o real. Combate incesante, devorador, universal, que nutre a cada individuo y a cada especie con la carne y la sangre de los individuos extranjeros, que, renovándose fatalmente a cada instante, hace vivir y prosperar y desarrollarse las especies más completas, más inteligentes y más fuertes a expensas de las demás. Los que se ocupan de agricultura o de jardinería, saben lo que les cuesta preservar sus plantas de la invasión de esos grandes parásitos, que les disputan la luz y los elementos químicos de la tierra, indispensables a su nutrición. La planta más poderosa, la que se adapta mejor a las condiciones particulares del clima y del suelo, como se desarrolla siempre con un vigor relativamente grande, tiende a matar a las otras. Es una lucha silenciosa, pero sin tregua, y precisa toda la enérgica intervención del hombre para proteger contra esta invasión a las plantas que prefiere. En el mundo animal, se reproduce la misma lucha, pero más ruidosa y dramáticamente. No es la lucha silenciosa y sin ruido. La sangre corre, y el animal destrozado, devorado y torturado, llena el aire con sus gemidos. Por fin, el hombre, animal parlante, introduce la primera frase en esta lucha, y esa frase se llama el patriotismo. El combate de la vida en el mundo animal y vegetal no es solo una lucha individual, es una lucha de especies, de grupos y de familias, unas contra otras. En cada ser viviente hay dos instintos, dos grandes intereses principales: el del alimento y el de la reproducción. Bajo el punto de vista de la nutrición, cada individuo es el enemigo natural de todos los otros, sin consideración de lazos de familia, de grupos, ni de especies. El proverbio de que los lobos unos a otros no se muerden, no es verdad, sino mientras los lobos encuentran otros animales diferentes para saciar su apetito, pero cuando estos faltan, se devoran tranquilamente entre sí. Los gatos y las truchas y muchos otros animales se comen con frecuencia a sus propios hijos, y no hay animal que no lo haga siempre que se encuentre acosado por el hambre. Las sociedades humanas no han empezado por la antropofagia. ¿Quién no ha oído esas lamentables historias de náufragos que, perdidos en el océano sobre una débil embarcación, y acosados por el hambre, han echado suertes sobre quien había de ser devorado por los otros? Y durante esa terrible hambre que acaba de diezmar a Argel, ¿no hemos visto madres devorar a sus propios hijos? ¿Es que el hambre es un rudo e invencible déspota? Y la necesidad de nutrirse, necesidad individual, es la primera ley y condición suprema de la vida. Es la base de toda vida humana y social, como lo es también de la vida animal y vegetal. Rebelarse contra esta es aniquilar todos los demás, es condenarse a la nada. Pero al lado de esta ley fundamental de la naturaleza viviente, hay otra también muy esencial: la de la reproducción. La primera tiende a la conservación de los individuos, la segunda a la constitución de las familias.
Los individuos, para reproducirse, impulsados por una necesidad natural, buscan para unirse los individuos que por su organización se les parecen más. Hay diferencias de organización que hacen la unión estéril y a veces imposible. Esta imposibilidad es evidente entre el mundo vegetal y el mundo animal, pero en este último, la unión de los cuadrúpedos, por ejemplo, con los pájaros y los peces, los reptiles o los insectos, es igualmente imposible. Si nos limitamos a los cuadrúpedos, encontraremos la misma imposibilidad entre dos grupos diferentes, y llegamos a la conclusión de que la capacidad de la unión y el poder de la reproducción no es real para cada individuo, sino en una esfera muy limitada de individuos que están dotados de una organización idéntica o aproximada a la suya, constituyendo con él el mismo grupo, o la misma familia. El instinto de reproducción establece el único lazo de solidaridad que puede existir entre los individuos del mundo animal, y en donde cesa la capacidad de unión, cesa también la solidaridad animal. Todo lo que queda fuera de esa posibilidad de reproducción para los individuos, constituye una especie diferente, un mundo absolutamente extraño, hostil y condenado a la destrucción. Todo lo que aquí se encierra constituye la gran patria de la especie, como, por ejemplo, la humanidad para los hombres. Pero esa destrucción mutua de los individuos vivientes no se encuentra solo en los lindes de ese mundo limitado que llamamos la gran patria. Los encontramos tan feroces, y algunas veces más en medio de ese mundo, a causa de la resistencia y de la competencia que encuentran, porque las luchas crueles del amor se mezclan con las del hambre. Además, cada especie de animales se subdivide en grupos y en familias diferentes bajo la influencia de las condiciones geográficas y climatológicas de los diferentes países que habita. La diferencia más o menos grande de las condiciones de vida determina una diferencia correspondiente en la organización de los individuos que pertenecen a la misma especie. Ya se sabe que todo animal busca naturalmente la unión con el ser que más se le parezca, de donde resulta el desarrollo de una gran cantidad de variedades dentro de la misma especie. Y como las diferencias que separan todas estas variaciones se fundan principalmente en la reproducción, y la reproducción es la única base de toda solidaridad animal, es evidente que la gran solidaridad de la especie debe subdividirse en otras tantas solidaridades más limitadas, o que la gran patria debe dividirse en una multitud de pequeñas patrias animales, hostiles y destructoras las unas de las otras. Del periódico Ginebrino Le Progrès, del 25 de mayo de 1869. Fin del capítulo 5.